Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gozo de poder nuevamente predicar la palabra de Dios por este medio. Ya muy pronto nos estaremos viendo. Seguiremos orando para que Dios pueda abrir las puertas de nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar. Dios Padre amado, te damos gracias, Dios mío, por todo el santo. Padre amado, te pedimos, Señor, por toda la iglesia del mundo, Dios mío, por tu iglesia, Dios mío, Señor. Estamos esperando tu venida, Dios mío, pero Dios mío, hay muchas cosas por hacer, Dios Santo, en esta tierra. Hay mucho por compartir el Evangelio, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en todas áreas de nuestras vidas, Dios mío, Señor. Y gracias te damos y te glorificamos y te alabamos, Dios mío, Señor, por todo. Bendice, Dios mío, a todas las familias, Dios mío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Antes de todo, vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Vamos a seguir continuando lo que estábamos la anterior vez predicando. El tema de hoy es Pablo, ejemplo de pastor. Lo que le sucede a un pastor. Vamos a ver cómo es la situación, lo que está sucediendo al apóstol Pablo. Y hemos visto que tenía muchos conflictos, muchas tribulaciones en anteriores prédicas, pero Pablo acá tenía mucho dolor en su corazón, muchas cosas tal vez que le pasaban, pero podemos ver la mano de Dios, como en la primera prédica vimos que le da consolación, amén, y en la segunda le liberta de la muerte al apóstol Pablo, amén. Pablo tenía muchas cosas, amén, muchos conflictos con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio es una de las iglesias más conflictivas que hubo, pero Pablo estaba enfrentando, amén, queriendo ayudar a la iglesia de Corintio a que pueda ser una iglesia buena, llena del Señor, amén, hermanos. Entonces podemos ver que Pablo acá tenía muchos conflictos. Había falsos apóstoles que se han introducido, falsos maestros a la iglesia de Corintio, pero podemos ver acá cómo el apóstol Pablo defiende su ministerio, defiende su conciencia. La anterior prédica estamos viendo cómo Pablo ha defendido su conciencia. Y aquí vamos a ver cosas que le sucede a un pastor. Muchas veces nos pensamos, hay pastores que tienen un gran impacto, amén, gloria a Dios, pero hay también falsos maestros que engañan a la gente y tienen mucha gente en sus congregaciones, falsos maestros que engañan a la gran multitud. Pero, hermanos, yo les digo, vamos a ver algunos factores del apóstol Pablo. Por eso, ¿qué es lo que le sucede a un pastor, a un siervo de Dios hoy en día, aunque es realmente pastor? Amén. Siervo de siervos, servidor de Cristo. Vamos a leer. Dice, con esta confianza, dice, versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros, dice, para que tú tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Vamos a ver como primer punto la preocupación del apóstol Pablo, la preocupación por la visitación a la iglesia de Corintios. Pablo aquí estaba preocupado porque quería visitar a la iglesia de Corintio. Amén. Vamos a seguir leyendo, pero en el versículo 15 dice, con esta confianza quise ir primero, dice, a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia. Amén. Es como decir una segunda bendición. Amén. Pablo estaba ansioso de querer ir a la iglesia de Corintios. Amén. Versículo 16, y por vosotros pasar de Macedonia, dice, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Entonces, en su corazón, Pablo estaba preocupado por la visitación, y un buen pastor se preocupa por las ovejas. Ahí podemos ver una característica. Amén. Pablo quería ir a visitar a la iglesia de Corintio,
Vamos a seguir leyendo. Segundo punto, vamos a ver que la sinceridad de Pablo a la iglesia de Corintio. Vamos a ver del versículo 17 al 18. Así que dice, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Más dice, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Amén. Podemos ver que tenía seguramente el apóstol Pablo muchos ataques. Estaban diciendo que Pablo lo estaba tomando con ligereza. Pablo era una persona inestable. Entonces había muchos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia atacando a Pablo. Por eso Pablo aquí dice, así que al proponerme esto, use quizás de ligereza, está diciendo, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Entonces, Pablo no estaba haciendo según la carne, amén. Él no estaba queriendo según la carne, amén. Él estaba encaminado según el Espíritu, amén. Dios lo estaba guiando al apóstol Pablo. Por eso acá podemos ver que le estaban atacando y eso es por eso que Pablo estaba haciendo ciertas preguntas. Vamos a seguir leyendo el 17. Así que al proponerme esto, usé con ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, dice, para que haya en mí sí y no, dice, más como Dios es fiel, amén. Por eso está nombrando, más como Dios es fiel, dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, dice, amén. Entonces podemos ver que Dios estaba siempre al lado de Dios al apóstol Pablo. Pablo estaba confiando en Dios. Vamos a seguir leyendo versículo 21 al 22 y vamos a entrar en el núcleo de la prédica. Amén. Que vamos a ver puntos importantes, la seguridad en Cristo, que somos hijos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, dice, que en vosotros ha sido predicado por nosotros, dice. Podemos ver ahí también que Pablo ha predicado a la iglesia de Corintio, dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice, por mí, Silvano y Timoteo. Tenía dos ayudantes, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Amén. Podemos ver la confirmación en Cristo Jesús, que Cristo confirma en él, amén, sí en él. Entonces, Pablo estaba diciendo, porque el Hijo de Dios Jesucristo entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, dice, amén. Podemos ver la colaboración de algunos hermanos que sí se estaba predicando la palabra de Dios, que sí hay firmeza en Cristo, que sí podemos ver la confiabilidad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 20-21. Dice, porque todas las promesas de Dios, dice, son en él sí, dice. Dios nunca puede decir sí y no. Amén. Nunca puede contradecirse. Amén. La palabra nunca se contradice. Pero podemos ver, hermanos, que cuando Dios dice que sí, es sí. Entonces dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí, o sea, se cumplen. Y en él, amén, así sea, amén. Dios no puede decir algo sí y después no. Dios cuando dice sí, se cumple, amén, así sea la palabra de Dios. Entonces podemos ver que acá dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, dice. ¿Quién nos da confirmación en nuestras vidas? Es Cristo. Amén. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Entonces podemos ver la confirmación. Pablo estaba diciendo, nosotros hemos predicado la palabra de Dios. Nosotros tenemos a Cristo.
para la gloria de Dios. Amén. El que nos ha ungido es Dios. El que nos ha ungido, ¿quién es? Dios. Versículo 22. El cual también nos ha sellado, dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí podemos ver la seguridad, hermanos. La seguridad en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sellado. Pablo se estaba defendiendo. Pablo estaba diciendo, yo soy un verdadero apóstol de Jesucristo. Dice, el cual también nos ha sellado. Dice, somos sellados por el Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermano, todos los cristianos sabemos quiénes somos. Porque Dios habla en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Lo conocemos a Cristo y sabemos que estamos en la verdad. Por eso es que predicamos la palabra de Dios. No hay inseguridad en nuestras vidas, más bien hay una confianza. Creemos que la salvación no se pierde, hermanos. Yo les digo, Pablo estaba defendiéndose. Pablo estaba seguro de lo que decía, porque Dios lo estaba utilizando al apóstol Pablo. Y aquí podemos ver que tenemos seguridad en Cristo. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a entrar al versículo 23. Vamos a hacer 23, 24. Dice, mas yo invoco a Dios, dice, por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio, dice. No que nos enseñoremos de vuestra fe, dice, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, dice. Amén. Otro punto. Ahí está poniendo Pablo de testigo, como le estaban atacando muchos falsos maestros. La iglesia de Corintio no quería reconocer al apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo. Había mucho ataque, entonces Pablo aquí se estaba empezando a defender, hermanos. Pablo estaba diciendo, mas yo invoco a Dios. Él estaba diciendo, yo voy a invocar a Dios por testigo sobre mi alma. Por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corintio. A veces muchas cosas tal vez estaban diciendo, no viene el apóstol Pablo a visitarnos, seguramente había esa excusa. No está haciendo bien las cosas, lo estaban atacando, pero no era por Pablo por lo que no quería visitar. Seguramente lo más seguro es que se le presentó algún problema, alguna dificultad. Tal vez no era la voluntad de Dios o el tiempo que vaya a visitar a Corintio. Por eso dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, y que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio, dice. No que enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para nuestro gozo, dice. Por la fe estáis firmes, dice. Amén. Entonces el apóstol Pablo acá les está diciendo, mi Señor, yo invoco a Dios, Dios es testigo que no he podido ir a visitarlos. Amén. Vamos a entrar al capítulo 2. Amén. Y ahí vamos a poder que Pablo está un poco triste. Amén. Entonces dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Como les decía, versículo 2 dice, porque si yo os contristo, dice, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien, dice, yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, todos que mi gozo es de él, de todos vosotros. Amén. Pablo aquí tenía muchos problemas seguramente en la primera visita que hizo. Entonces Pablo les dijo a la iglesia de Corinto, y seguramente acá podemos ver que alguien le dijo que estaba mal, alguien de la iglesia de Corintio. Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego que me alegre? Dice, sino aquel a quien, dice, yo
contristé. Entonces seguramente el apóstol Pablo reprendió a algún hermano de la iglesia o alguna persona que estaba en la iglesia y había una batalla. Amén. Tal vez ese hermano no quería reconocer. Amén. Entonces podemos ver ahí que el apóstol Pablo solo ha escrito por carta porque estaba escribiendo a la iglesia de Corintios. Él quería ir, pero solo escribió y él estaba triste. Pero él se hubiera sentido alegre si realmente la iglesia de Corintios reconocería el pecado que había ahí, que reconocerían si los problemas que habían ahí se solucionarían. Entonces Pablo quería ayudar a la iglesia de Corintios, quería ser de edificación, pero quería arreglar los problemas de la iglesia de Corintios. Entonces Pablo seguramente estaba triste porque estaban pasando estos problemas, como cualquier pastor, él era de carne y hueso. Entonces él se sentía mal, estaba triste por los problemas que había ahí, pero también se alegraba si realmente la iglesia de Corintios mejoraba. Y vamos a ver en el último versículo, capítulo 2, versículo 4, dice: porque la mucha tribulación, dice, y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Como nos decía, porque la mucha tribulación, dice, tenía bastante tribulación, bastante cosas en su corazón Pablo, y angustias del corazón, como cualquier pastor hoy en día, como cualquier siervo de Dios, pasa dificultades en la iglesia, tribulaciones, persecuciones, angustias. Por eso la prédica es el ejemplo de Pablo como pastor, lo que le sucede a un pastor. Amén. Las dificultades, las tribulaciones, las angustias. Vamos a seguir leyendo versículo 4 y terminamos. Dice: porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, dice. Pablo estaba aquí llorando, seguramente estaba destrozado, estaba muy dolido por lo que estaba pasando. No para que fueses contristados, está diciendo, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, dice. Pablo amaba a la iglesia de Corintio. Pablo ama, un buen siervo de Dios, un buen pastor, ama a la iglesia de Cristo. Como es la iglesia de Corintio que ha fundado el apóstol Pablo, amaba el ministerio, amaba a las personas. Pero había muchas cosas que estaban mal en la iglesia de Corintio, mucho pecado. Pero Pablo amaba a esta iglesia. Amén, hermanos. Así como pasaba muchas tribulaciones, muchas angustias, mayor era el amor de Pablo a la iglesia de Corintio. Por eso podemos ver el ejemplo que pone, las características de un buen pastor, que acá como misionero estaba, más que todo esta carta es más personal, es algo personal del apóstol Pablo, lo que le estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Y aquí podemos ver muchas características, hermanos, en nuestras vidas como pastores, como siervos, cuán sufrimos, en cuántas tribulaciones. Pues les digo, oren por sus líderes, oren por sus pastores, por el pastor de su iglesia, porque el ataque del diablo es fuerte en todo, en la familia, en los hijos del pastor. Amén. Y toda la iglesia deben orar y apoyar a su pastor. Amén. Como una buena iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer el siguiente prédica. Vamos a hablar sobre el perdón. Amén. Que es un lindo tema. Amén. Pero yo les digo, oren, hermanos. Oren mucho por su pastor y por los líderes. Dios les bendiga. Bendiciones.